Ahí estamos. Hola. Ahí estamos. Y ahí, bello y sublime, Ale, vuela, Ramiro, Jase. Hola, querides. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Mariela, Cata, ¿En qué andan? Ale. Hola desde México. Patricia Fagundes, querida, ¿cómo estás? Querida Ana, qué lindo verles, dice. Qué lindo verte. Bueno, qué lindo saber que están ahí. ¿Cómo nos escuchamos? Yo no veo nada, así que no sé. Hijos de la calle, Mewi, querido. Camilo Aguirre. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Qué son esas cositas? Eso es para saludar. Ah, pensé que era de la escucha. La Dani Vaso, querida. Psicología, psicocuentos, Misi, Biomica. Se escucha bien, dice. Bacán, qué bueno. Gracias. Excelente. Gracias por estar ahí. Gracias, sí. Mira, 21 personas, ya. Qué raro esto de los vivos. Transmisiones en directo. Oye, estábamos conversando con la Caro y no tenemos idea cómo hacer esto. Es súper complicado y raro y difícil hacer estos vivos. Contarles que estamos en Chiloé, en Castro, que atrás estamos tratando de hacer un fuego porque nos faltaron astillitas para poder prenderlo, pero por ahí va. También contarles que mis ojos están rojos porque soplé el fuego y ¡pum! Me llegó todo el humo en los ojos. Así que ese es el contexto. Una cosa importante. Claro. Marilita, querida. Y buenas, Nati, desde Argentina. Y Buenas si alguien noches. quiere ir comentando algo, poniendo una pregunta. Mentira, dice Merwi. ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Que estamos en Chiloé o que me llegó humo en los ojos tratando de prender el fuego? ¿Quién dice eso? Mewi. Ah, Juli Musillo, querida, hola. Wow, están muchas personas ya. Muy puntuales, ¿ah? y ahora no sabemos qué hacer. Paula Godoy, Nitz. Y eso era. Bueno, muchas gracias. Hola chicos, No. qué lindo verles. Abrazos, qué emoción. Qué lindo. 36 personas, wow. Muchas personas, sí. Buenas. Bien, bueno, comencemos yo creo porque ya son muchas personas. Sí. Si esto fuera una sala estaría repleto. Hola, Clo. Oh, casi se nos cae el teléfono. Entonces, bueno, partir contándoles lo que les decía hace un ratito, que esto es como bien raro de hacer, hablarle a una pantalla. O sea, igual les sentimos en el cariño y en esta presencia que hay ahora. Pero teníamos ganas de compartir con ustedes en un contexto de Instagram. Es nuestro primera transmisión en directo en la historia de la vida. Yo había tenido algunos diálogos con Sí, Nitzan y eso, pero así como de pranas con pranas Letelier con pranas La Torre. No. Vamos a ver qué pasa. Y Con aquí, la claro, mezcla. y además que es hablándole a una pantalla, porque... Eso es lo peor. Claro, porque decidimos estar juntos porque
lo otro era muy raro, así como uno en una habitación y la otra persona en la otra habitación. También estábamos conversando con Caro, queríamos agradecerles como el interés que había puesto en esto, porque recibimos bastantes preguntas y bastantes como comentarios también. Y vamos a ir Me reflexionando. Y muchos me gustan, sí, muchos corazones. Pero bueno, Sí. como decía la Caro antes también, si es que ustedes quieren ir comentando, o sea, ojalá esto sea lo más conversación posible dentro de lo Por que se favor. pueda. Por favor, por favor. Sí. ¿Y querés que comente lo de las preguntas? Ah, como en general. ¿Mm? Bueno. Bueno, estuvimos reflexionando con Caro, preparando esta transmisión y pensando un poquito como en el solo hecho de preguntar, porque nos mandaron preguntas prendan el fuego para que no se me resfríen. ¿Qué son las prácticas narrativas? Ya, interesante y amplia pregunta. Pero estuvimos pensando en torno a las preguntas en sí mismas. Vale. La Caro va a ir a prender el fuego. En la forma que toman las preguntas y pensábamos como hablar un ratito para empezar de las preguntas, de hecho, como de lo que significa preguntar o lo que implica preguntar. Y las preguntas, pensábamos con la Caro, cuando muchas veces nos hacen preguntas o uno pregunta o uno escucha una pregunta de alguien, siempre las preguntas son el resultado de un proceso que tiene que ver con acumulación de saberes. Las preguntas nunca están en el vacío o no parten de cero. Las preguntas son el resultado, es como un arribo a un lugar, es la llegada a un lugar que al mismo tiempo abre una puerta a un despegue hacia otro lugar. Entonces nos interesaba como pensar en cómo están formuladas las preguntas. Por ejemplo, no sé, Caro, si tú la tienes textual la pregunta Más o menos. del dolor del corazón. Ah, no. Pero sí, yo las tengo en el teléfono y no capté que íbamos a estar usando el teléfono para hacer el vivo. Pero bueno, cosas que se aprenden. Había una pregunta que decía cómo trabajar con el dolor del corazón cuando alguien ha vivido, cuando alguien querido le ha hecho daño. Sí, algo así. ¿No? Y partimos pensando cómo responder a esta pregunta, ¿no? Cómo responder a esta pregunta que ya en sí misma tiene un montón de supuestos, ¿no? Y que son supuestos y también son imágenes, como metáforas, ¿no? Como imágenes bonitas. Entonces pensábamos un poquito como en que en la pregunta en sí misma hay tantos saberes, ¿no? Como la relación del corazón y del dolor del corazón, y pensábamos cómo esta persona que está haciendo esta pregunta se relacionará con su corazón y qué sabrá del dolor del corazón, pero también qué sabrá cuando el corazón no está doliendo y qué sabrá de su corazón no doliente, qué posibilidades abre, o cómo siente que duele el corazón, qué saberes hay en torno al daño, por ejemplo, cuando alguien querido te hizo daño y duele el corazón. Entonces, como lo primero que uno podría pensar en cualquiera de las preguntas que formularon es que no existe una respuesta universal para ninguna pregunta, sino que las preguntas en sí mismas proponen un universo a investigar, como es como hacerles preguntas a las preguntas, y en eso probablemente nos vamos a quedar cortos,
en poder responder a todas las preguntas que nos enviaron. Pero eso, queríamos partir reflexionando un poco en torno a eso. Y cómo las preguntas contienen ya también como comprensiones, ideas previas, que de alguna forma están manifiestas en la forma en que está hecha la pregunta, en que muchas veces no está como transparentado el lugar desde el cual están hechas, pero sabemos que ese lugar nunca es neutral. Entonces, en el caso nuestro o de las personas que trabajamos en estas conversaciones, a propósito de esto de preguntarle a las preguntas, es súper importante poder hacer visibles para nosotros como desde qué lugar estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Sabiendo que nunca vamos a estar en ese lugar neutral. ¿Cuáles son las ideas que nos están como alimentando o que le están dando dirección, sentido a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Si estamos asumiendo, ¿qué cosas son las que estamos asumiendo como correctas, deseables, buenas, esperables, y que está implícito de alguna forma en la pregunta? Cómo nos hacemos cargo y más conscientes y responsables de eso, porque las preguntas claramente son una tecnología, ¿no? Una herramienta que va a permitir abrir posibilidades o va a hacer sentirse juzgado o va a dirigir la atención a ciertas ideas o a ciertas formas de entender la vida como que fuera la única, por ejemplo. O sea, las preguntas pueden ser hay mucho riesgo, digamos, en la forma en que hacemos las preguntas. Eso. Claro, por ejemplo, habitualmente recibimos mensajes, y de hecho ahora también recibimos algunos mensajes como de cómo se trabaja la depresión desde las prácticas narrativas, por ejemplo, o cómo se trabaja el trastorno de déficit atencional con hiperactividad desde la narrativa. Y entonces cuando uno escucha esas preguntas, uno piensa como que es difícil responder una pregunta así sin antes preguntar cuáles son las nociones a la base, porque, por ejemplo, ahí las personas están asumiendo, probablemente, es una posibilidad, asumiendo la depresión como el nombre de la experiencia de las personas con las cuales trabajan. Que sería, por ejemplo, distinto preguntar cómo las prácticas narrativas trabajan con personas diagnosticadas con depresión. Incluso ese es un cambio, una diferencia. Pero finalmente las preguntas también tienen implícita una historia. Son testimonio de una historia o de varias historias. Michael White, por ejemplo, bueno, esto no es a propósito de las preguntas, pero él comentaba, por ejemplo, que cuando le derivaban personas, y David, también Epstein, que muchas veces le decían, mira, te voy a derivar una persona que está con problemas con las drogas, que está con un montón de problemas de pareja, se está separando, etcétera, etcétera. Entonces Michael le preguntaba, ¿qué otras historias me puedes contar de esta persona para que sean lugares posibilitadores para trabajar con ella? ¿Qué sabes de esta persona, de lo que sueña o de sus esperanzas o de sus compromisos de vida que me permitan a mí o me faciliten como conocerla cuando llega a mi consulta, ¿no? Bueno, eso. Voy a leer un poquito. Estamos con problemas con el fuego aquí, me parece. Sí.
La Dani dice cómo mantener encendido el fuego desde las prácticas narrativas. Faltan astillas. ¿Cómo describirían las conversaciones terapéuticas y el diálogo abierto? Diálogo abierto es algo que yo no podría responder mucho. Cuando se realiza una pregunta ya incluye percepciones de vida, ¿verdad? Si el corazón ya está roto, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo por esa persona que está pasando por un problema de salud? Preguntarle a las preguntas, hermoso camino. Cariños, Carolina. Bueno, leamos algunas de las preguntas. ¿Te parece? De las preguntas que habían mandado antes. Sí. Bueno, una pregunta de Mewi, está por ahí. ¿Cómo trabajar desde las prácticas narrativas con población en contexto de abandono y exclusión? No sé exactamente a qué se refiere, como si la población en contexto de abandono y exclusión tuviera ciertas características particulares, o sea, como lo primero que se me viene es que todas las personas, en los contextos que sean, y por mucho abandono o exclusión, que siempre va a ser en relación a algo, ¿cierto? Eso no es como en sí mismo. Van a poseer muchos saberes, habilidades para vivir acerca de la vida, van a tener propósitos, sueños, esperanza. Entonces, desde ese lugar, creo que trabajamos básicamente con personas que entendemos que, como siempre, que las personas, ni las comunidades, ni los grupos son el problema, y que las personas siempre están respondiendo en la vida, que no son pasivas. Y dependiendo de lo que estén planteando estas personas, de lo que estén buscando, de lo que estén expresando como problema, dificultad, pedida de colaboración, será cómo trabajamos, pero siempre como con estas ideas a la base, ¿no? De que son personas que van a estar respondiendo ante la vida, de que tienen saberes, un conocimiento local de su existencia, de sus formas de vivir, de sus formas para organizarse, para enfrentar esas dificultades que están sufriendo, y que vamos a poder enriquecer esos relatos y posiblemente colectivizarlo de manera que se amplíen y se compartan y circulen estos saberes, y que puedan colaborar también con las vidas de otros, que puedan estar viviendo situaciones de opresión, de marginación, de abandono, como las que está señalando Mewi. Pero lo que más se me imagina es cómo poder colaborar, si así lo están solicitando, la colaboración de nosotros, en hacer visibles esos saberes, en poder enriquecer esas historias, y que sean como un cimiento para nuevas acciones y pasos, iniciativas que vayan en el sentido de lo que quieren para sus vidas. Eso es algo de lo que se me ocurre. Otra pregunta está en relación a cómo al trabajo con hombres que ejercen abuso.
qué habilidades o cómo hacerlo para trabajar con hombres que han ejercido abuso y que están ahí por los efectos del abuso que han ejercido. Mewi dice, voy detrás del otro mientras él alumbra el camino. Está bonita esa imagen. Se está prendiendo el fuego, ¿eh? Hay esperanza, chiques. Les vamos a mostrar después más ratito. Yo diría que el trabajo con hombres se basa en muchas éticas y principios e ideas, etcétera, pero una de las cosas en las que se basa es en la idea de que ningún hombre inventó las formas abusivas, las prácticas abusivas que hace, que reproduce. Los hombres hemos sido reclutados en esas prácticas, no las inventamos, hemos sido reclutados, las hemos aprendido. Y ningún hombre, tampoco, ninguno de nosotros hemos inventado o hemos construido las ficciones políticas o las conclusiones de identidad asociadas al abuso. Las conclusiones de identidad de hombres, ni las conclusiones de identidad de mujeres, ni las conclusiones de identidad de niñas. También otra de las bases del trabajo con hombres que ejercen abuso es entender que la violencia y el abuso es estructural y es político en su cimiento, en sus cimientos. Estoy hablando como chileno, no me van a entender. y que sirve a un propósito estructural de la sociedad. Sirve a un propósito de sostener un cierto tipo de relación en la que ciertos cuerpos viven en ventaja en base a la opresión de otros cuerpos que viven la explotación. Y esos cuerpos son ficciones políticas vivas que se construyen como hombres y como mujeres. Y también el ser hombre y el ser mujer son relatos. Y son relatos que se justifican por determinados órganos corporales, pero que no tienen nada que ver con esos órganos del cuerpo. Entonces, otra idea fundamental o ética que está a la base del trabajo con hombres es que ninguno de los hombres que ejerce violencia es el problema. El problema es el problema. Estos hombres que han sido reclutados tampoco son solo hombres que ejercen abuso, ni son hombres abusivos. Sus vidas también son multihistoriadas y nuestro rol en el trabajo con ellos tiene mucho que ver con poder acceder a otros territorios de identidad de esos hombres, que ellos mismos puedan acceder a territorios éticos de vida, a territorios desde la ética del cuidado, la ética de la ternura, la ética del respeto, etc., para que desde ahí puedan estos mismos hombres volverse críticos de sus propias prácticas de abuso. Con los hombres trabajamos en el reposicionamiento, que se puedan parar en lugares éticos a mirar y a volverse críticos de lo que han hecho. Otra base fundamental en el trabajo con hombres es que cuando trabajamos con hombres estamos en un viaje en paralelo. Ninguno de nosotros está por fuera de la cultura del abuso y ninguno está como en una posición moral superior. Esto es un viaje en paralelo. Yo podría decir que yo en el trabajo con hombres, de hecho, he aprendido de estos hombres, de los pasos que estos hombres han dado por tomar responsabilidad y por rendir cuenta. He aprendido de mi propia vida, me han enriquecido con esas habilidades y esos saberes. Entonces, el trabajo con hombres se fundamenta en
en convicciones que tienen que ver con la narrativa. Y eso es algo que con Caro, que si se la mostrara ahora está soplando el foco. ¿Cómo está el fuego? ¿Lo muestro o no? No. Todavía no. No es mostrable todavía. No es publicable. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? No sé, algo con Caro. Bueno, no importa. Pero, con Caro pensamos siempre como en que cuando uno piensa en el trabajo, en narrativa con cualquier problema, cualquier persona o grupo de personas que está viviendo algún problema, en hacerse la pregunta por las bases, por las convicciones, ¿no? Las convicciones que tienen que ver con la narrativa. ¿Cómo hacerlo para trabajar con el problema del abuso en base a la convicción de que las personas no son el problema, de que estos hombres no son el problema, de que el problema es el problema? ¿Cómo hacerlo de una forma que honre la no neutralidad que tenemos frente a las acciones de abuso? Pero ¿cómo hacerlo para no totalizar la identidad de estos hombres y al mismo tiempo continuar siendo críticas de las acciones abusivas? ¿Y cómo hacerlo para construir invitaciones irresistibles para estos hombres a que tomen responsabilidad y rindan cuentas por los abusos que cometieron, por los abusos que perpetraron, sin hacer un juicio moral y sin avergonzar a estos hombres, sino que invitándolos a tener un pensamiento crítico? Eso sería como un resumen. Dice: la castración emocional que viven los hombres es compleja. ¿Por qué aquí no puedo ver eso que yo quiero ver? Yo creo que podría verlo. ¿Quieres ver las preguntas? Sí. Ya, yo busco. Había otra pregunta que nos habían enviado que decía cómo trabajar lo ausente pero implícito con grupos. Y trabajar lo ausente pero implícito tiene que ver con explorar lo que no está explicitado en una expresión que puede ser una expresión de una persona, puede ser la expresión verbal o emocional, ¿no? De un grupo, de un colectivo. Entonces, en ese sentido, no sería un trabajo tan diferente a cuando es un trabajo individual. Y sería como buscar eso que está, esa otra cara de la expresión colectivamente. O sea, si estamos trabajando con un grupo, un colectivo, y que está manifestando su dolor, por ejemplo, por algún evento o experiencia que están viviendo, o una situación de su comunidad que están viviendo, nos interesaríamos con mucho interés y curiosidad en relación a qué este grupo, este colectivo está manifestando ese dolor, de qué está hablando ese dolor. Y tendríamos que hacer la indagación, ¿no? de qué discernimientos están haciendo como grupo. Entonces sería una construcción colectiva, ¿no? De este camino del ausente por implícito, entendiendo que a pesar de que el proceso de significación en parte es individual, es un quehacer colectivo, ¿no? Más aún cuando se trata de un grupo, entendemos que está reunido o que está configurado de alguna forma en torno a algo en particular. Entonces no habría
tanta diferencia, digamos, entre lo que es hacer un trabajo del ausente pero implícito a nivel individual, a hacerlo en un nivel mayor, grupal o colectivo, comunitario. Porque colectivamente se va construyendo ese camino, ¿no?, de los saberes y habilidades que están puestos en juego para responder de esa manera, ¿no?, para mantener eso que se está queriendo cuidar o proteger como grupo, los propósitos que hay de poner en juego estos saberes y habilidades, lo que es valioso o los sueños que están sosteniendo y dándole forma a esta expresión, como decía, que puede ser una expresión verbal, como decir ya no aguantamos más, no queremos más que nos traten de esta manera, o llegamos hasta acá, o la expresión que sea, o la expresión de dolor, de indignación, estoy hablando como expresión física, ¿no?, como una emoción, cuando estamos como invadidos por esto. Eso, no sé si... Estoy rojo. Si tú quieres... Sí, está difícil. Eso está más difícil que esto. Vamos a hacer un vivo de cómo encender un fuego sin astillitas. No sé si tú quieres agregar algo a esto del ausente pero implícito en grupo. No, estaba pensando en lo de educación y el trabajo en educación con adultos, educadores y pibes. Pero lee bien la pregunta, porque... Sí, nos preguntan cómo trabajar en educación, contextos de educación con adultos, educadores y pibes. Estamos tratando desde las prácticas narrativas. Claro, estamos tratando de desformatear un poquito los vivos de Instagram que conocemos y tratamos de hacerlo distinto. No sabemos si está bien hecho esto que estamos haciendo, esperamos que sí. Si no, después recibiremos nuestros comentarios. Pero en educación, como en otros contextos, también pensaríamos quizás, por ejemplo, en cómo pensar un trabajo en contextos educativos, que entendemos que los contextos educativos más hegemónicos o que en general los contextos educativos son contextos de normalización, por ejemplo. Son contextos de disciplinamiento, son contextos de normalización de saberes y de comprensiones de vida, etc. Pensaríamos, por ejemplo, cómo trabajar desde la idea de que las niñas tienen expertise en sus vidas, de que las personas independientes de su edad tienen curiosidad por el mundo y esa curiosidad también está dada por sus relaciones preferidas con el mundo. Y pensaríamos en cómo poder estructurar contextos que posibiliten el enriquecimiento de los relatos de los saberes de las niñas. En pausa por problemas de conexión. ¿Nos escuchamos? ¿Nosotros? Sí, pero aquí... querides, ¿nos escuchan? Que salía que se perdía la conexión. Creo que ahí estamos de nuevo. Sí. Entonces, por ejemplo, estuvimos conversando en la mañana con la Caro acerca de, por ejemplo, todo este problema con Zoom, de hacer clases y de esta desconexión, ¿no? Como estas pantallas negras y así. Sabemos que existe un contexto estructural, económico, de muchas personas que no tienen cómo conectarse o que no tienen la comodidad o los recursos en sus casas para conectarse, para la tranquilidad o la confianza para abrir sus pantallas, etc. Pero, por ejemplo, también pensábamos, y a propósito de algunos trabajos que hemos hecho, en
yo le decía a la Caro, si yo hubiese tenido la oportunidad de apagar mi pantalla en clase, yo la habría apagado. En muchas ocasiones. Y en contadas ocasiones no. Porque yo estaríamos pensando también en cómo el contexto de Zoom, por ejemplo, facilitó, yo creo, la posibilidad de que las niñas hicieran estas protestas colectivas de apagar sus cámaras. Considerando todo lo anterior que dije también, que es como lo que más uno conversa, ¿no? Como del acceso y todo eso. Pero yo estaría interesado en no asumir que no los profes, no los profesores, ya voy a mencionar un poco de esa experiencia también, sino que de una protesta en relación a lo que puede ser o no interesante también en relación a la educación. Las voces de las personas que están aprendiendo en estas instituciones es muy poco escuchada en relación a los contenidos que se enseñan. Por otro lado, el trabajo con profesores y profesoras, también nos ha tocado trabajar con grupos de profesores y profesoras y de manera individual también. Todas las dificultades y la explotación que han vivido las personas que hacen docencia, también habla de una y que muchas veces se culpa o se responsabiliza como a los cursos o al desinterés o a los niños los niños o los adolescentes que no respetan las clases, etcétera. Pero uno también hemos tenido conversaciones súper interesantes en torno a la institucionalidad y cómo las instituciones muchas veces tienen a los profesores en un rol que justamente es el que las personas que están aprendiendo se resisten a promover, porque no les es interesante. Y entonces los docentes también están como en el medio de algo, muchas veces, que es bien complejo porque están entre un rol que tienen que asumir y que pueden apasionarles incluso, pero también en una obligación de ciertos contenidos que tienen que enseñar y no tienen la posibilidad siquiera de, muchas veces, no quiero generalizar toda la experiencia, pero esto proviene de conversaciones que hemos tenido con profesores y profesoras, no tienen la posibilidad de indagar aquello que puede ser interesante o de plantear ciertos temas y saber qué resonancias o qué imágenes o qué les parece interesante a las niñas. El trabajo con docencia es bien como hacer visible y nombrar y poner sobre la mesa todas estas cosas. Ya tiene un efecto, o puede tener un efecto bien potente. El solo hecho de pensar en la estructura de las clases. La estructura de las clases con gente muy pequeña que quiere jugar y que en lugar de jugar, estas personas en cuerpos pequeños y experiencias de pocos años en el mundo, en la vida, tienen que sentarse a escuchar en un formato que ni siquiera diría yo que es adultocéntrico, porque a muchos adultos también nos cansan ese tipo de formas de aprendizaje y eso. Estos son reflexiones en torno a las preguntas, no queremos hacer respuestas así. Yo diría otra cosa respecto de la posibilidad de incorporar las prácticas narrativas en contextos educativos. O sea, yo creo que es una herramienta, pero así poderosísima. Estoy pensando más en colegios, aunque también en otros ámbitos como universitarios o de institutos. Pero así concretamente en el ámbito escolar pienso en que es una herramienta poderosa en la medida en que, supongamos, los profes, las profas,
se estuvieran interiorizados en estas conversaciones, sobre todo como en las categorías posibles de indagación, en nociones de, en las convicciones que sostienen este quehacer, como la persona nunca es el problema, las personas siempre responden, como las ideas de las relaciones de poder, de qué manera nos hacemos cargo de eso y de qué manera podemos responder a los efectos que esto tiene. Pero pienso particularmente en todo lo que tiene que ver con las nociones de andamiaje, cómo podemos colaborar, como decía Brunner, ¿no? Como esto de que las escuelas se han dedicado como a trabajar la memorización en vez de que sea como un despegue de la imaginación y de las posibilidades. Entonces, si entendemos la idea de andamiaje como un proceso de colaboración social, este es un espacio donde está lleno de instancias y de oportunidades donde podemos colaborar en, por ejemplo, generar reflexiones, espacios de conversación, de revisión, de mirar situaciones que en los colegios ocurren muchas, de distintos tipos, muy diversas, ¿no? En donde si tenemos estas herramientas, podemos realmente ser un aporte de acompañar procesos y poder generar este movimiento, ¿no? Como en relación al andamiaje, de lo familiar y conocido a lo posible por conocer, hacer y ser. Abrir estas posibilidades, realmente poder generar este movimiento. Es muy propio de los colegios tradicionales, ¿no? Que son la mayoría, que frente a situaciones en donde se rompen normas, por ejemplo, normas de convivencia, las formas de abordarlo son punitivas, son de castigo, al niño se lo suspende 3 días, punto. ¿No? Se le hizo bullying a alguien, entonces al grupito que hizo el bullying se lo manda para la casa. Y se pierde toda la posibilidad de reflexión y de enriquecimiento, ¿no? De un sentido o de búsqueda de un sentido o de qué se está tratando esto. Si nosotros pudiéramos acompañar y enriquecer esos procesos, se podrían generar unas conversaciones riquísimas, ¿no? Donde realmente podamos ir ampliando la capacidad de conceptualización y los lugares desde donde mirar lo que hacemos en el mundo, los efectos que esto tiene, ¿no? Realmente poder salir de esto familiar y conocido, esto está mal, entonces está mal y te vas para la casa, a poder entender qué es esto que hicimos, de qué se trató, qué efectos concretos está teniendo en otras personas, por qué tiene esos efectos, qué es lo que estoy transgrediendo, de qué otras maneras puedo lograr otras cosas yo, o influir si es que quiero impactar en mi curso, cómo eso que estoy transgrediendo ha sido posible, qué ideas alimentan y sostienen estas transgresiones, por ejemplo, qué cosas valiosas me gustaría a mí cuidar. O sea, hay como hacer un recorrido, enriquecer estos procesos, eso a nivel de los estudiantes, pero también a nivel de apoderados, de cómo se abordan las situaciones en las familias, por ejemplo. Como que creo que esas nociones de andamiaje particularmente, y que tienen que ver con el sentido de agencia personal, o sea, cómo en la medida en que enriquecemos este andamiaje, enriquecemos este proceso de conceptualización, las personas nos vamos apropiando cada vez más de nuestras vidas y de quienes queremos ser y de cómo queremos ser en el mundo. Entonces, como que el colegio es una instancia, pero así que está dada en bandeja para que esto pueda ocurrir, y que se pierden
todo el tiempo miles de posibilidades para hacerlo, creo. No sé con algo, pero... Se escucha muy bien. Mewi dice, interesante, las niñas apagan sus cámaras como resistencia y protesta. Igual no quiero con eso que compartí como generalizar eso, pero sino que invitar como a pensar también desde otros lugares también este tipo de respuestas, ¿no? Como, porque muchas veces también se patologizan, se ridiculizan, se descalifican como por desinterés, porque los niños no son respetuosos, etcétera. Entonces pensarlo desde... Sería interesante tener una reunión con varios niños y preguntarles por qué apagan las cámaras. Y esa resistencia es perseguida por la estructura, colegio, familia y Sename. Paula dice, hay un estilo de alineación en los docentes. Parten con mucha motivación, pero el sistema demanda tanto que solo se hacen parte de él, no todo. Claro, sí, hay mucho sí, que se escapa de las manos. De alienación. Alienación, ¿qué dije yo? Alineación. Alienación. Y la Mariana dice, vine tarde pero llegué. Qué lindo escucharles. Aquí va a leer otra pregunta, ¿o no? Queda un ratito corto y hay dos preguntas interesantes que aparecieron acá. ¿Qué son las prácticas narrativas? Y si es ¿qué pensamos nosotros del trabajo social, como de que los trabajadores sociales puedan hacer terapia y eso. También terapia narrativa y tutoriales para prender la estufa de leña por el mismo precio. Abrazos queridos. Nos falta Arun, nos faltan las astillitas, las vamos a ir a buscar después del vivo. Ahí se prende, pero inmediatamente. Estábamos tratando de prenderlo. Yo creo que falta destapar el cañón. Y es más caño, complejo. Sí. Es verdad. Adultocentrismo, dice Paula. Sí. Respecto del trabajo social, yo tengo una visión bien particular. Tú me puedes decir la tuya. Como es que no quiero hablar por los dos. Igual voy a hablar por los dos. Sí, voy a decir algo que es de los dos, que tiene que ver con que, por ejemplo, en nuestros cursos, que son de prácticas narrativas, la Caro y yo tenemos el cartón, esta prótesis política que nos identifica social y legalmente como psicólogos, no psicólogas, en todo caso ni psicólogos, como psicólogos. Y desde ese lugar de poder, nosotros hacemos los cursos para cualquier persona que esté interesada en responder a los problemas que el programa de los cursos propone. Por ejemplo, el trabajo con mujeres, bueno, a propósito de los cursos que estamos difundiendo, ninguno tiene el requisito de ser psicólogo o de ser profesional o de tener algún título, porque pensamos que esa marginación o esa delimitación identitaria en las profesiones son territorios coloniales de partida, son territorios que están en sus orígenes, incluso el trabajo social, en tanto profesión. Yo sé que la historia del trabajo social es muy distinta a la historia de la psicología, pero son lugares de poder institucional. Entonces, para mí, cualquier lugar o plataforma de poder que tengamos, creo que tenemos la responsabilidad de usarlo de manera subversiva. Tenemos la responsabilidad de buscar formas de usar el poder y el privilegio que tenemos en estas plataformas, que son las profesiones, por ejemplo, justamente para desmantelar aquello que ha sido la historia de las profesiones. En mi caso particular, desmantelar la psicología, porque yo no hago nada de psicología, solo uso este cartón y esta posibilidad política que tengo para hacer algo completamente contrario a la psicología, algo completamente distinto a la psicología, que son las prácticas narrativas. Entonces, cualquier
cualquier iniciativa que tenga que ver con poder ampliar las posibilidades de disidencia en Se va a cortar, ¿no? más o menos. Bueno, pero cualquier posibilidad que tengamos de ampliar las posibilidades prácticas de disidencia desde cualquier plataforma de poder que tengamos es una responsabilidad que tenemos. Lo otro sería ser cómplices con el poder hegemónico normalizador y disciplinario. O sea, poner diagnósticos es ser cómplice de un sistema, de un poder hegemónico. En ese sentido, yo pienso que tenemos mucho más que hacer que solamente hacer terapia, ¿no? Porque de hecho, terapia no sé si es un nombre que a mí me guste tanto tampoco. Creo que lo que podemos hacer es buscarnos lugares y construir lugares colectivos en los que podamos subvertir las condiciones que están dadas en la cultura dominante para tener conversaciones que abran posibilidades nuevas. Y eso desde cualquier lugar de poder que tengamos. En ese sentido también yo podría pensar como las prácticas narrativas para mí son en parte eso, ¿no? Como son conversaciones que no se han tenido antes en la cultura. Es la unión de personas hablando de aquello que ha sido prohibido hablar. Es el vínculo de personas conversando de temas que han sido marginados, puestos en los extramuros de la sociedad. Y las conversaciones narrativas podrían ser como inicios de movimientos sociales, aunque sean movimientos sociales pequeños, como de la gestación de movimientos sociales. Y eso está lejos de la terapia. Cuando uno puede conversar de aquello que ha sido prohibido de hablar, esas son las prácticas narrativas. Cuando uno invita a 2 personas y a 3 personas a hablar y a compartir su experiencia en torno a lo que es importante y que ha sido prohibido y castigado de hablar, entonces estamos haciendo prácticas narrativas. Y cuando enriquecemos los relatos históricos, culturales, sociales, relacionales de aquello que ha sido prohibido, entonces yo podría entender que estamos haciendo prácticas narrativas. Entonces lo que queremos no es hacer terapia, de hecho. Me parece a mí, por lo menos, que yo no quiero hacer terapia. Menos psicoterapia, porque no creo en la psiquis. Esa metáfora no tiene ninguna cabida en mis comprensiones de lo que hacemos. Bueno, me quedo hasta ahí. No sé si... No, yo no sé, bueno, yo no leí bien la pregunta, pero porque no veo nada. Pero así como súper en general, que trabajadores sociales, educadores, terapeutas ocupacionales, monitores, activistas, quienes sea, puede formarse y trabajar desde las prácticas narrativas. Eso como cuestión básica. Cualquier persona que le interese de alguna forma colaborar, trabajar con otras personas y puedan encontrar en esto herramientas útiles para desarrollar conversaciones que generan posibilidades y que están intencionadas también. Falló Transbank hoy día en todo Chile. ¿Cómo no va a fallar un live no sé cómo se dice, de Instagram? Ahí sí, y ahora nos están escuchando. Sí, es que creo que entró un llamado, no sabemos usar esto, la verdad. Pero tenemos que terminar.
No se escuchó algo que tú estabas diciendo más interesante. Se... ¿Podrías repetirlo? No sé, La última parte, pues, Nada, eso, pues como que cualquiera puede usar estas ideas como fundamento y invitación, digamos, para generar conversaciones que puedan como desafiar el orden establecido y ser cómplices en la normalización de las vidas, ¿no? O sea, sí, yo diría que las prácticas narrativas están por no aliarse con las prácticas o con las ideas de ser otro dispositivo de control social, que es para lo que ha sido creada también en parte, o no, para lo que ha sido utilizada la psicología, el trabajo social y muchas otras profesiones en sus orígenes. Entonces, la idea es poder desmarcarse de eso y generar otros espacios que puedan subvertir esas prácticas. O sea, cualquier lucha que tenga que ver con encontrar espacios para subvertir esas prácticas, bienvenida. O sea, si es que el trabajo social quiere luchar por espacios de terapia porque piensa que ahí se puede subvertir cosas, maravilloso. Y si nosotros pensamos que la psicología, yo cuando trabajé en Australia, por ejemplo, yo no podía trabajar de psicólogo porque tenía que validar mi título. Una historia breve voy a contar antes de despedirnos. Yo estaba tan feliz porque los psicólogos allá tienen tantas obligaciones de diagnosticar y todo eso, y yo sin ser psicólogo pude trabajar con comunidades, pude trabajar con personas, y eso quería decir que se corta cada rato. Y se va a cortar por el y tenía más libertad porque no tenía libertad. O sea, muchas veces las profesiones y estos espacios quitan libertad y nos ponen más obligaciones con la institución y nos ponen obligaciones con la protocolarización de la vida, y nos tienen llenando informes de protocolos y etcétera. Y a veces mientras más libres seamos en el trabajo, mientras menos sepan de nosotros, más podemos hacer lo que realmente queramos hacer. Estas cosas no se deberían hablar en un vivo de Instagram, pero bueno, como secreto. Yo creo que hay que ir... Sí, despidámonos. Bacán, vamos a ir a buscar Astillita, ojalá. Muchas gracias a quienes han tenido paciencia de estar ahí y qué rico saber que están. Sí, ojalá haya funcionado esto. Muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos en otro espacio. Ojalá presencial y mirándonos las caras y todo eso. Muchos cariños. Chau. Que estén bien, cuídense.